Hey, muy buenas y bienvenidos a este nuevo episodio de Hablando de. Y sí, esta serie hasta ahora ha sido más centrada sobre todo en terreno analógico y cosas por el estilo, pero hoy quiero cambiar un poquito las cosas porque vamos a hablar de literatura, de una novela. Me estoy refiriendo a Stolen Tongues, que se traduce al español como Lenguas robadas, de Felix Blackwell. Es una novela con una historia fascinante, pero ya no me estoy refiriendo siquiera a la que contiene, ¿no?, dentro, en su interior, en sus páginas, sino a la de su concepción como tal, la de su creador y la respuesta tan extraña que generó en internet. Obviamente tiene escenas de terror muy espeluznantes y hablaremos de eso, sobre todo con este puñetero ambiente, porque al parecer, obviamente, el día que grabo resulta ser el día más nublado del planeta Tierra. Pero la verdad que casi me ha interesado más leer las interminables discusiones en internet sobre este libro que leer el libro como tal. Y en este vídeo quiero pues contaros todo, desde su trama hasta la extraña historia con el creador y los muchos problemas a los que él se enfrentó. La novela comienza con un prólogo que es una pequeña historia sin casi relación con el resto del libro. El protagonista nos habla del loro de un amigo de su infancia. Desde siempre le hizo bastante gracia al loro, ya que, como muchos loros hacen, decía cosas extrañas. Desde el típico hola hasta te quiero, hasta cosas más específicas como por ejemplo que cada vez que alguien se acercaba a la puerta, antes de que llamaran siquiera a la puerta, decía knock knock. También nos cuenta que un Halloween su amigo y él decidieron disfrazarse y cuando el loro les vio empezó a gritar feo, feo. Estos detalles resultaron ser importantes porque después de muchos años, ya cuando eran adultos, su amigo se fue de vacaciones y le pidió que cuidara de sus mascotas mientras él no estaba. Sus mascotas siendo el susodicho loro y dos perros que adoptó después. Y es durante estos acontecimientos que las cosas empezaron a ser muy extrañas. Nuestro protagonista es el mismo que el de la novela principal y se llama Félix, al igual que el autor de la novela. Para cuidar a las mascotas, decidió pasar la noche en la casa de su amigo junto con su novia, llamada Faye. Poco después de irse a dormir, les despertó un tremendo alboroto en el piso de abajo. Cuando fueron, vieron a la jaula del loro tirada en el suelo y los perros histéricos. Félix comprobó las puertas y ventanas, que todo estuviera cerrado, volvieron a poner todo en su sitio y se fueron a dormir de nuevo, pero pasó otra vez poco después. Volvieron a bajar y pensaban que los perros, por X o por Y, por alguna razón, se estaban poniendo muy nerviosos y por eso se empezaban a jugar o moverse mucho y al final tiraban la jaula del loro. Faye, la novia, le dice a Félix que a lo mejor es que simplemente están nerviosos de estar pasando la noche solos. Y al final le dice que por qué no suben todos los animales al dormitorio. Y así es. De nuevo, se fueron a dormir y de nuevo algo les despertó. Esta vez no lo mismo que antes, sino que Félix estaba escuchando al loro estar repitiendo una y otra vez las mismas palabras. Knock knock, knock knock. Por eso miró fijamente la puerta del dormitorio y sin pensarlo mucho se levanta y se acerca a abrirla. Pero al hacerlo no encuentra a nadie al otro lado. Investiga un poco a lo largo del pasillo para ver si realmente hay algo o alguien allí, pero tampoco ve nada. Y de repente empieza a escuchar al loro gritando feo, feo. Vuelve corriendo al dormitorio, pero de nuevo no hay nadie, aunque se encuentra a su novia acurrucada y le dice que había alguien allí, que no lo ha visto, pero que sabía que había alguien allí. Además de que todos los animales también están histéricos. Con todo esto, nuestro narrador piensa que ya es suficiente y se va a casa y se lleva a todos los animales a su casa. Y es con esto que el prólogo termina. Y es que parece que es de noche, no hay una puta mierda. Son las 11 de la mañana y no hay luz, loco, ¿qué cojones? La verdad que el prólogo me encantó y me pareció una introducción muy buena al libro. Es un prólogo que digo, es muy cortito, pero la verdad que toca todos los puntos que yo quiero en una pequeña historia de terror. No se explica además nada, deja todo mucho en el aire y eso me encanta también. La verdad que me parece que este autor tiene mucho talento a la hora de escribir historias cortas de terror y ya lo veréis que esto tiene mucha más importancia en un futuro. Y es así como llegamos a la historia principal. La verdad que la historia en general es hasta cierto punto bastante sencilla. Volvemos con la pareja que hemos visto antes, Félix y Faye, un par de años después cuando ya están prometidos y se van a pasar un fin de semana a la cabaña en las montañas que los padres de Faye tienen. Ellos viven ahora en California, pero Faye es del estado de Colorado y es allí donde está la cabaña. Como nos explican, Faye lleva años teniendo pesadillas y siendo sonámbula. De nuevo ya veréis que esto es mucho más importante en un futuro. Obviamente, estando en la naturaleza, un día deciden salir a caminar un rato y en el bosque, cerca de su cabaña además, encuentran un enorme atrapasueños colgado de un árbol. Eso ya es extraño,
pero no es nada comparado con lo que pasa una vez cae la noche, ya que empiezan a escuchar sonidos y voces extraños desde fuera. Cuando Félix sale a comprobar qué está pasando, ve pisadas en la nieve y empiezan a escuchar voces, pero no voces aleatorias, sino de familiares suyos. Algunos de ellos incluso que ya han fallecido. Cuando finalmente consiguen dormirse, Faye empieza a tener unas pesadillas horribles y Félix la ve cómo empieza a hablar en sueños, como si estuviera teniendo una conversación con alguien. Cuando le despierta, le pregunta que con quién estaba hablando y ella no sabe muy bien, pero dice que le estaba repitiendo una y otra vez la misma pregunta. ¿Qué hacen 5? El puto día que quiero grabar, El puto día que quiero grabar. Es que me cago en mi puta madre, de verdad. Tienen la mala suerte que esa misma noche empieza a caer una tormenta de nieve enorme que no les deja escapar de la cabaña durante los siguientes 2 días. Y es por eso que tienen que aguantar otra vez a esa criatura, caminando alrededor de la cabaña, mirando a través de las ventanas y comunicándose de alguna forma a través de los sueños de Faye. Les lleva a ambos casi hasta el borde de la locura, justo antes de que por fin aparezcan los guardabosques y les rescaten. Les llevan al pueblo de la familia de Faye y de ahí vuelven a su casa en California. Todo lo que acabo de decir es la primera parte, ya veréis que este libro tiene 4, y os puedo decir que esa primera parte es sin duda la más fuerte con diferencia de todo el libro. Por lo que veo es un sentimiento muy compartido en internet que la gente dice que cuanto más avanza el libro, más flojo es. Y aunque hasta cierto punto digo que sí que es verdad, no me parece que sea tan exagerado como muchos dicen, pero lo que digo, ya hablaremos de esto más adelante. La segunda parte empieza con ellos ya habiendo vuelto a California, y es que durante las siguientes noches esta criatura les visita en su casa, les ha seguido desde Colorado. Las pesadillas de Faye se hacen cada vez peores y peores, y se nota mucho que el monstruo está poco a poco tomando el control de ella. Félix la escucha de nuevo hablar en sueños, le pregunta sobre toda su vida, le pregunta sobre él, sobre Félix. Es casi como una posesión demoníaca a momentos pensar en el exorcista o cosas por el estilo, con Faye empezando a moverse no porque ella quiere, sino porque el monstruo empieza a tomar el control de ella. Félix, cansado, contacta con un nativo americano de la zona de la cabaña, llamado Tigüe, para preguntarle, y este les pone en contacto con una mujer que vive en California que es de su pueblo. Ella les visita y les dice que podría ser una criatura o un demonio de su cultura que según sus leyendas tiene envidia de los vivos y por eso los mata. Investiga su casa y les dice que es Faye quien le está dejando entrar, que el monstruo toma el control sobre ella y hace que pueda entrar en su casa. Lo hace señalando las ventanas, pintando sobre ellas un 5. La mujer les cuenta que este demonio suele atacar sobre todo a niños y que su forma de atacar es básicamente robar cosas a la gente para que ellos fueran a buscarlas, utilizarlas como un cebo y entonces cuando se acerquen, atacar. Es así que Félix intenta pensar en lo que le puede faltar a Faye y se da cuenta de que ella lleva bastante tiempo sin llevar su anillo de compromiso. Llegamos a la tercera parte, y es que con todo lo que ha pasado hasta ahora, Félix decide volver a la cabaña para buscar el anillo de compromiso y además investigar. Habla con la madre de Faye, quien le dice que ella había estado antes en la cabaña, a pesar de que Faye había dicho lo contrario antes. Y es más, que es durante esa visita a la cabaña que Faye empezó a tener esas famosas pesadillas que todavía tiene hoy en día. Le dice que tuvieron una extraña experiencia en la que la vieron irse al borde del bosque y hablar con alguien hasta que se desmayó con sus ojos en blanco, aunque luego se recuperó rápidamente. Luego Félix va a la cabaña y poco después aparece finalmente Tigüe, el nativo americano, que le cuenta la leyenda de un demonio de su cultura al que le llaman el impostor. Y sí, Among Us, sus, todo lo que queráis. Por lo que he visto, muchas personas en internet le llaman un Wendigo porque recuerda un tanto a uno. Si no lo sabéis, es como una de las muchas leyendas de los nativos americanos de Norteamérica y es como un espíritu maligno que acecha los bosques y cosas por el estilo. Tiene muchas formas y tiene como muchos orígenes, depende mucho del pueblo del que estamos hablando, pero la verdad que no estoy muy seguro de que sea uno por la descripción que dan.
Creo que es más parecido a lo que se llama mucho un skinwalker, que es como alguien que puede tomar la forma de otras personas y también es como un espíritu maligno y cosas por el estilo. Ya lo veremos cómo se describe, pero a mí me parece como que en todo caso es como algo entre medias entre un Wendigo y un skinwalker. En fin, volviendo a la historia, Félix pasa varias noches en la cabaña y resulta que empieza a caminar sonámbulo, tal y como pasa con Faye. Es decir, el monstruo está poco a poco metiéndose también en sus pesadillas. En un momento, Tiwe sube a la cabaña y encuentra a Félix en la nieve, dormido, a punto de morir de hipotermia. Le mete en casa, lo tranquiliza y luego se va. Poco después, Félix se levanta y empieza a investigar el espacio alrededor de la cabaña otra vez. Encuentra otra vez el atrapasueños que vimos en la primera parte y ve que en su centro, agarrado con lo que parecen hilos de sangre o de carne, estaba el anillo de compromiso de Faye. Él arranca el anillo del atrapasueños y el impostor empieza a acercarse a Félix. Lo describe como una figura masculina, negra y muy alta, con garras enormes. Pero eso no es lo que más le causa turbación, y es que el impostor tenía sobre su propia cara la cara de Tiwe, es decir, que la había matado después de que Tiwe empezara a bajar de la cabaña. Félix se echa a correr y se encierra en la casa. A pesar de la adrenalina y el terror corriendo por sus venas, poco después, por su cansancio y porque todavía seguía con bastante hipotermia, al final se quedó dormido. Al despertarse, se encuentra a Faye a su lado, la cual actúa con completa naturalidad. Le pregunta que qué le pasa y si todo está bien. Félix sale de la cama completamente confuso, no sabe ni dónde está. Se da cuenta de que la ventana en la cocina está abierta. Y es que Faye le empieza a preguntar otra vez: ¿qué hace 5? Por todo esto, él se da cuenta de que no es Faye, es el impostor haciéndose pasar por ella. Es aquí que finalmente el impostor le ataca, ya que ve que no puede sacarle esa información a Félix. Le deja muy herido, pero justo antes de que le vaya a matar, aparece de nuevo el guardabosques. Le recoge y le empieza a bajar de la montaña, y Félix dice que al bajar veía cuerpos colgados de muchísimos de los árboles de la montaña, y que eso le recordaba al atrapasueños que encontraron el primer día, pero que incluso con esa imagen tan horrible parecía que nadie más la veía. Vuelve a California y finalmente le devuelve el anillo a Faye, quien le dice además que no ha tenido pesadillas desde el día en que justamente él lo arrancó del atrapasueños que encontró en el bosque. Llegamos a la cuarta y última parte de la novela. En esta, Félix y Faye se han mudado a otra parte de la ciudad y eso les ha traído unas semanas de tranquilidad. Pero, de nuevo, empiezan a ir las cosas un poco extrañas, y es que el monstruo ha vuelto a encontrarles. Las pesadillas se vuelven comunes de nuevo y es bastante obvio que el monstruo no les va a dejar escapar. Mientras, la hermana de Faye decide visitarles y trae consigo a su nuevo hijo, de solo unos pocos meses de edad. Durante estas nuevas pesadillas de Faye, dice que se repiten todo el rato lo mismo, el famoso número 5 y el llanto de un niño. Félix se pone en contacto con el hijo del ahora difunto Tiwe, llamado Nathan, y este le cuenta que el impostor también se está metiendo en sus sueños y tentándole para que vaya a la cabaña, haciéndole creer que su difunto padre está allí esperándole. Entre Félix y Nathan crean una teoría de que el impostor solo puede ver o escuchar lo que pasa en sueños, y por eso se adentra en ellos y pregunta. Ellos también piensan que por algún motivo realmente ese monstruo está muy fascinado con Faye, y por lo que no les deja tranquilos es porque ella tiene un secreto escondido en lo más profundo de su cerebro, que de alguna forma lleva todo al número 5. Todo esto llega a un punto de ebullición cuando una noche Faye, cuando está sonámbula, coge al hijo de su hermana de la cuna y se lo lleva afuera para dárselo al impostor. Pero Félix y su hermana le paran justo antes de que pasara nada. La hermana se va, obviamente muy enfadada, y le dice a Félix que le pregunta a sus padres lo que significa ese número 5. Félix les llama y el mismo día siguiente la madre de Faye se presenta en su casa con un cuaderno. Y por fin sabemos lo que significa ese número 5. Le cuenta a Félix que estaba embarazada durante unas vacaciones en la dichosa cabaña, pero que fue justo entonces que hubo un problema enorme y perdió al niño.
Faye de repente aparece en la sala donde estaban y se acerca al cuaderno, como conociendo de repente lo que estaba pasando. Lo abre justamente por la página número 5 y se va corriendo al dormitorio llorando, mientras la madre decide irse de la casa hasta que ella se calme. Y es que sí, el número 5 representaba al hermano perdido de Faye porque iba a ser el miembro número 5 de la familia. Parece que desde un primer momento Faye no quiso o no supo reaccionar a la tragedia. La madre decía que incluso en el mismo momento que le dieron la noticia, ella era como que no lo procesaba. Y es que desde entonces había bloqueado el recuerdo de ese hermano que perdió. Poco después, Felix recibe una llamada del guardabosque de Colorado, quien le dice que han encontrado a Nathan asesinado en la cabaña. Después, como ya saben por fin el significado del número 5, Faye se duerme y empieza a comunicarse con el impostor. Le cuenta todo sobre el hermano que nunca pudo tener y le dice que ahora lo sabe todo y que se vaya. El impostor le habla y empiezan como a discutir y le dice: he caminado miles de años en la oscuridad para encontrarte, pero Faye solo le responde con un vete y finalmente todo queda en calma, incluida la conciencia de Faye. Y con eso el impostor dejó tranquila a Faye y volvió a la montaña, finalizando así la historia. Vale, y con la historia terminada, pues quiero hablar un poquito sobre lo que es el libro como tal y daros mi propia opinión. Lo primero que quiero resaltar es realmente el monstruo, y es que me encanta, me flipa completamente. Es lo que digo de que muchas personas lo llaman que si un Wendigo, que si un Skinwalker, que si un no sé qué, pero no sé, a mí me parece que creo que es una combinación de varios. A lo mejor sí que es un monstruo, no tengo ni idea, la verdad, no soy un experto en esto, que sea de algún pueblo en específico. No sé si realmente es así como actúa, ¿no?, en las leyendas de ese pueblo de verdad o cosas por el estilo, entonces no puedo decir eso, pero me parece que es maravilloso simplemente el mismo concepto, esa idea de alguien observando e invadiendo tus sueños para sonsacar todo el conocimiento sobre ti, es como para ponerte los pelos de punta. Es como un Freddy Krueger, ¿no? Pero que estamos hablando de, primero, que es una leyenda muchísimo más antigua, ¿no?, que junta un poco a ese terror del folk que también a mí me fascina, pero además estamos hablando de que no realmente no te ataca en los sueños, sino que lo utiliza para ganar conocimiento sobre ti. Y no sé por qué, hay algo ahí que lo hace incluso peor para mí. Obviamente todo esto se basa en el hecho de que cuando estamos dormidos, ¿no?, y soñando, nos sentimos muy desprotegidos. Pero claro, es lo que digo, no es ni siquiera que utilice eso para atacarte, porque es como que sabe que te puede matar de una forma tranquila. No va a tener ningún problema de matarte cuando estés despierto, sino que lo hace para eso, para sacar lo que quieres saber sobre ti. Ahora, sí que es verdad que no sé si me gusta mucho esa resolución de que una vez lo sabe todo sobre Faye, de repente le deja tranquila. A mí me parece, vamos, que todo ese terror, y por lo que a mí me pone tanto los pelos de punta ese concepto, es justamente por el hecho de que ¿para qué va a utilizar ese conocimiento sobre mí? ¿Para qué lo va a utilizar, no? ¿Cómo lo va a utilizar en mi contra? Pero sí que es verdad que el libro deja muchas veces claro que Faye es de alguna forma especial para este demonio. Dicen que incluso el impostor puede estar enamorado de ella. Relacionado con todo esto, quiero hablar un poco de lo que yo creo seguramente sea uno de los mayores problemas de todo este libro, y ese es los personajes. Hasta cierto punto es como que parece que solo existen exclusivamente para esta historia. No parecen como personas independientes, sino que todo se centra, ¿no?, alrededor de Félix, y estas personas solo parecen estar allí para que las cosas le pasen a Félix. Además de que muchas de sus acciones son cuestionables o directamente no tienen sentido. Por ejemplo, lo que les cuesta a los padres decirles qué coño significaba el número 5. El libro es como que te lo intenta excusar diciendo como que no querían contarle porque ella estaba reprimiendo ese trauma y por lo tanto no querían, ¿no?, reabrírselo y todo lo que quieras, pero también es como... chicos... literalmente esa señora tiene pesadillas desde entonces y está ahora bajo un peligro muy claro. O sea, literalmente se está volviendo loca. ¿Por qué cojones tardáis literalmente 300 putas páginas en decirle de una puñetera vez lo que significa el número 5? Es como, sí, voy a proteger a mi hija de un trauma a base de crearle otro o directamente matarla. Y otra cosa, algo que me sacaba de quicio es el hecho de que están pasando por unas experiencias horripilantes, ¿no?,
horribles, hay gente muriendo a su alrededor y a pesar de todo están todo el rato haciendo chistes. Y es como que no, tío, que nadie se pondría a hacer chistes en ese momento. Es como que el señor autor decía, ay no, es que tengo que meter aquí algo gracioso para quitarle un poco. No, nadie se pondría a hacer chistes y a bromear con sus amigos cuando literalmente hay personas muriendo. Es lo que digo, todo se siente como que solo ocurren las cosas para que la historia siga en su curso, pero no porque tenga realmente sentido. Mientras Faye, a pesar de ser realmente la víctima principal, no es ni de cerca la protagonista. Muchos han criticado esto, que ponen a Félix como un caballero, ¿no? Y a Faye como una damisela en apuros que no hace nada. Y lo entiendo y lo comparto en su mayoría, diría, porque en la gran mayoría del libro es como que Faye realmente no hace nada, a pesar de que ella es la que está sufriendo las consecuencias de lo que está pasando. Pero tampoco diría que es completamente así, porque es ella, al fin y al cabo, la que al final consigue derrotar al monstruo, ¿no? Y sacar al monstruo de su cabeza. En realidad, este impostor, ¿no? Este monstruo, era una representación de su trauma y su duelo por la pérdida de su hermano. La única manera de derrotarlo es aceptarlo, llorar y superarlo poco a poco. Creo que es una bonita y buena resolución a todo, aunque como llegamos aquí es un poco extraño. Los capítulos, sobre todo en la primera mitad del libro, realmente me recordaban mucho a pequeñas historias, ¿no? Historias cortas de terror, y aunque estaban conectados obviamente por una historia principal, rápidamente te das cuenta de que siguen siempre los mismos patrones al pie de la letra. El narrador explica algo que no sabíamos hasta ahora sobre él o su novia, hacían el tonto un rato, algo que daba miedo pasaba, terminaba el capítulo. Era eso, como un cliché de historia de terror que se repetía una y otra vez hasta el punto de que cansaba un poco. Las cosas que se comentaban o pasaban en un capítulo muchas veces no tenían importancia en el siguiente, y en general cualquiera se podía leer sin haber leído los otros y todo era prácticamente igual. Es lo que digo, como pequeñas historias de terror. Os podéis imaginar mi sorpresa entonces cuando descubrí que esta novela en realidad era una colección de historias cortas en un comienzo. Y es que sí, este autor empezó escribiendo los primeros capítulos, que es lo que digo, al principio eran historias completamente independientes, ¿no? Cortas de terror, en Reddit. Por lo que dijo él es que un día simplemente se encontró el subreddit de No Sleep y se le ocurrió escribir un par de historias cortas. Y fue allí como salió, ¿no? Toda la idea de este libro. El problema con esto no son las historias cortas como tal, es más, diría que las historias cortas que tiene, como el prólogo que he mencionado, que he dicho que me gusta mucho, son maravillosas de forma independiente así en general. Pero claro, se siente como que las cosas no avanzan, porque son en su raíz eso, historias independientes. Y al final es como si la trama se estuviera arrastrando más y más para llenar páginas. Empieza todo muy fuerte, sobre todo lo que digo con ese prólogo que me parece maravilloso y que me dejó, ¿no?, con los ojos pegados a las páginas, pero se va deshinchando poco a poco, porque además es siempre la misma fórmula y estructura una y otra vez. Y como se sobreusa, al final deja de tener efecto e incluso a veces es al contrario, cansa. Y todo esto, como he mencionado, al fin y al cabo es un sentimiento bastante compartido en internet. Luego en la tercera y cuarta parte del libro sí que empieza a tener toda una estructura un poquito más lineal, pero el problema es que para entonces ya estás un poco cansado. Yo es que diría que en general el mayor problema que tiene este libro es que realmente no debería de ser tan largo. Entiendo que hoy en día no, las novelas se consideran el pináculo de la literatura y no se intenta utilizar otros géneros, pero de verdad que este libro me parece que se beneficiaría mucho de ser o una novela corta o directamente una colección de historias cortas. Os puedo asegurar que no hacía falta bajo ningún concepto que esta novela sean las 310 páginas que son. Por eso al final parece que la historia no avanza, porque encima es que se está repitiendo una y otra vez. No necesitamos 170 páginas para establecer que hay algo acechando, corrompiendo y tomando el control de Faye. No necesitamos 20 puñeteras escenas de cómo este impostor les acecha y cómo toma el control, ¿no?, y la posee durante sus sueños. No necesitamos 40 vueltas a las mentiras de los padres que no quieren hablar abiertamente del hermano muerto de Faye. El asunto de esta novela es que en ningún momento quiso ser novela. Era lo que digo, historias cortas. Y por lo tanto su estructura sufre un poco por ello. Pero aun con esas, recibió un éxito increíble. Un éxito que tampoco quería ni buscaba. Realmente ver lo amateur que es me hace tener especial cariño por ella.
El escritor ha dicho abiertamente varias veces que ni de cerca se esperaba la respuesta tan grande que tuvo. Y es más, que por eso mismo ha tenido que batallar muchísimo sobre cómo pensar sobre su propia creación. Porque claro, él decía que él escribía en un primer momento como si nadie le fuera a leer, pero que cuando de repente tienes a miles de personas, tanto siguiéndote como criticándote, de repente tienes una presión ahí creada que antes no tenías. Ahora ya no puedes escribir pensando que nadie te va a leer, ahora vas a tener que escribir pensando que miles de personas te van a leer y te van a criticar por ello. Tampoco ayuda que muchas de las críticas sinceramente me parecían que eran por estupideces. Ya hemos hablado de lo de Faye, que digo que hasta cierto punto me parece que es correcto, pero tampoco me parece que haya como que tirarse al cuello del creador por haber escrito así el personaje de Faye. Por otro lado, hay muchas personas que criticaban el hecho de que estuviera hablando sobre nativos americanos e incluyendo, ¿no?, personajes de los nativos americanos. Algunos de ellos estaban diciendo que no debería ni de haber incluido a personajes nativos americanos porque no es un nativo americano él, sino que es un blanquito de mierda. Y por otro lado, tenías a las personas quejándose de que este libro realmente intenta criticar un poco el hecho de que hoy en día se utilizan las leyendas de los nativos americanos como para vender souvenirs, como si fuesen aquí, ¿no?, un parque de atracciones. Y que muchos en Estados Unidos, sobre todo, no tratan a los nativos americanos como lo que son personas. Entonces había muchos diciendo que cómo se atreve a traer política a su libro y bla bla bla. Y es que toda esta atención, tanto para bien como para mal, al final le hizo llevar al creador a decir abiertamente que nunca volvería a escribir. Por lo que digo, porque ahora le iba a ser imposible volver a escribir sin esa presión encima. El libro fue publicado por primera vez en 2017 y afortunadamente el autor pudo, ¿no?, pasar un poco de estas críticas y al final retomó la escritura. Y en 2024 publicó una precuela para este libro, la cual, por cierto, me encantaría leer porque el mismo autor dice que ha mejorado mucho con todo este tiempo, que ha aprendido de sus muchos errores y que piensa que es mucho mejor. También en un post resalta que lo más gracioso es que criticaron a Stolen Tongues de tener una historia muy pobre y unos personajes muy pobres, pero ahora con esta precuela se quejan de que no tiene suficiente terror justamente porque se centra más en su historia y sus personajes. Y es que es así, es una triste realidad de este mundo, de que no se puede contentar a todo el mundo. Por último, me gustaría comentar el hecho de que si miráis, ¿no?, la parte de aquí detrás, pone que se está haciendo una adaptación a película de este libro, pero he intentado buscar información por todo internet y no he encontrado absolutamente nada, así que no tengo ni idea de qué está pasando con esa susodicha película. En fin, en conclusión, me parece que Stolen Tongues es una novela disfrutable, aunque a lo mejor no para el gusto de todos. Tiene muchos fallos, eso creo que es más que obvio, pero no diría que fuese irredimible o vomitiva, simplemente está bien, no es brillante, no es horrible, está bien. Me gusta muchísimo el monstruo, no me gustan tanto los personajes. Me gustan las escenas de terror que crea, no me gusta lo mucho que las sobreusa en cada capítulo. Es lo que digo, está bien. Y si a ti te ha llamado la atención lo que he dicho, pues sí, recomiendo que la leas. Me parece que hay muchas personas que están siendo muy injustas con ellas. Y creo que como es una novela autopublicada, porque sí, la publicó realmente el mismo Félix a través de Amazon, y como es una novela muy amateur y que se puede ver muy fácilmente que es amateur, la gente está mucho más dispuesta a criticarla porque no tiene el beneplácito de una casa editorial con su prestigio. Pero os puedo asegurar de que la he disfrutado mucho más y me parece mucho más competente que muchas novelas que se han publicado a través de editoriales enormes. Lo único que he hecho a lo mejor en falta de una editorial es el hecho de que le hubieran dicho a este señor que no hacía falta que publicara 300 páginas, que con 150 iban que chutan. Pero bueno, es con todo esto que llegamos al final de este vídeo, y es que ya no tengo mucho más que decir sobre esta novela. En fin, espero que como siempre hayáis disfrutado del vídeo, hayáis disfrutado de la historia, tanto de la historia de la novela como tal, como de su creación y su publicación. Espero que si os haya interesado por una razón a otra, le deis una oportunidad a este libro, si os interesa. Y con esto, lo que digo, muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo.